¿Qué es la inclusión en México? ¿Cómo funciona la inclusión en México? Para entender esto vamos a echar un vistazo a lo que vienen siendo nuestros antecedentes sobre la educación. Vamos a presentar lo que es una línea de tiempo dividida en dos partes que nos aclarará lo que viene siendo estos conceptos y su evolución a través del tiempo. Comenzamos lo que viene siendo en el periodo de 1765 a 1878 con Weber. Weber es el primero que estudia la relación que existe entre el medio ambiente y cómo ésta afecta el comportamiento. Weber es un parteaguas de Taylor, el cual genera nuestra revolución industrial y es conocido en su estudio de tiempos y movimientos a nivel mundial en la administración, ya que fue el padre de lo que es la administración clásica. En 1837 aparece el primer kindergarten con el concepto de educación previa al colegio. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no existía un colegio como tal, sino simplemente recordemos los oficios que ya se daban en la época feudal en casas, en ciertas personas que se dedicaban al zapatero, el herrero, los pasteleros, ya tenían ciertos gremios, que es el parteaguas de gremios, y fue el primer indicio de educación en el mundo, ¿verdad? Claro, sin contemplar la escuela de Sócrates y Aristóteles y su forma tan padre y lo idóneo, que es lo que estamos realizando actualmente en la educación, a presentar o a dar su cátedra de una forma reflexiva y autóctona. Ya después de lo que se crea este primer kindergarten, aparece Stanley Hall, que es el primer educativo de Estados Unidos que crea en 1893 la Asociación Nacional para el Estudio de la Educación, que tuvo una gran influencia en el desarrollo de ese país, tanto económico como político. En 1852 aparece la primera escuela gratuita dentro de los Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen de esta misma. Seguimos con nuestra línea de tiempo y aparece en 1860 a 1944 G.M. Cattell. Impuso el uso de instrumentos de medición y sus instrumentos evaluaban aspectos sensorio-motores con rapidez, la sensibilidad, la memoria, proceso de enseñanza de lectoescritura basada en enseñanza de palabras simples. ¿Qué quiero decir? Se generó una herramienta, una estadística para empezar a detectar cómo era la lógica de la asociación de palabras por medio de palabras que en teoría se suponía que la población debía de saber o dominar para un determinado momento, edad en la vida de la persona en ese instante. Como se pueden dar cuenta, la educación, como les comentaba ahorita, siempre ha existido desde la época griega con los filósofos, posteriormente en la época feudal, en donde existían estos gremios que se van haciendo hasta hoy en nuestros días, que ya se constituyó como tal una educación laica y gratuita y está parada por nuestras leyes. Continuando con nuestro recorrido histórico, tenemos a Thom Lake, que elabora y diseña distintos instrumentos estadísticos, la aplicación sistemática, los principios y las leyes, el aprendizaje, se componen como una serie de conexiones entre el estímulo y una respuesta que se fortalecen cada vez que se genera un estado de cosas satisfactorios para el organismo. ¿Qué quiere decir? Él empieza a generar sus 7 teorías o leyes del aprendizaje, en donde ya empieza a explicar cómo se van haciendo las conexiones con determinados estímulos para que el alumno genere una respuesta mediante lo que se le está solicitando. Si la respuesta es correcta, se genera un estímulo negativo que está con base al conductismo, ¿verdad? Y y se busca generar una respuesta óptima donde se refleja un aprendizaje de esta persona. Recordemos que ya para estas fechas ya tenemos lo que es el origen de la educación prusiana, que nace a través de una necesidad o una resistencia hacia un concepto
de rebeldía, ya que buscaban que la gente entendiera y se reprogramara y se adestrara para evitar revoluciones a futuro o cuestiones de que el poder pudiera caer debido a esta situación. Tenemos que en 1879 y 1962 Wallon propone una visión genética del desarrollo en el que se integran aspectos biológicos y sociales, fundada en el Laboratorio de Pedagogía en 1927. ¿Qué queremos decir? Que para 1927 ya empezaban a existir los primeros laboratorios de pedagogía y Wallon lo que empieza a generar es cómo la biología, la genética y determinados contextos pertenecientes de manera intrínseca al ser humano dependían a favor del aprendizaje o podían influir de manera negativa para que un individuo aprendiera determinadas situaciones o tuviera ya para esas fechas un determinado concepto o conceptos de dominio para la edad que se presentara. Aquí tenemos los primeros laboratorios y una imagen de Wallon. Posteriormente, en 1888 a 1939, tenemos a Makerenki. Disculpen, el nombre está un poco extraño. El objetivo principal de la elaboración es la colectividad. Fundamenta la educación en un trabajo productivo, pero considera que el trabajo y educación deben de ir separados. Se establecen 5 horas para el trabajo productivo y 4 horas para el trabajo educativo. ¿Qué quiere decir? Que ya empieza a incrementar lo que viene siendo la mezcla en el ámbito social. Recordemos que en el video de Giorgio Trujillo, él nos comentaba que las familias son el núcleo de la educación, que en un momento dado se generó una corriente en la cual por el miedo a que el sujeto, en este caso el alumno, el niño, infante, estuviera cerca de ambientes nocivos o tóxicos, se le sugería a los padres que ya estaban con una mayor educación, educar a su hijo y continuar con las labores que les correspondía de determinada manera. También Giorgio Trujillo menciona que muchas veces la deserción escolar se daba porque los padres preferían que sus hijos les ayudaran en determinadas áreas y posteriormente continuaran con sus estudios de una manera más informal. Aquí tenemos que en 1883 a 1973 Nell Soberville hace una escuela en la cual se funda en 1921, que es una de las pioneras dentro del movimiento de las escuelas democráticas y la pedagogía libertaria. Reacción frente a la educación represiva calvinista que intenta suprimir el sistema de represión que elimina y encierra el camino de la libre expresión y la autorrealización. Objetivo: enseñar a la gente a convivir y capacitar a un niño para que se lleve una vida plena. Sin embargo, esto se queda en un intento, ya que el evento de la educación prusiana que se replica en todo el mundo al ver que sí funcionaba estas situaciones en donde ya se mitigaban las guerras y las rebeldías metiendo un sistema militarizado y sin que el niño aprenda de una manera óptima, pues va generando un choque con estas tendencias, provocando que no se lleve al 100%, ¿verdad? En 1891 Dewey crea su escuela laboratorio experimental y se centra en los intereses y necesidades de cada edad. Intenta dar educación intelectual adecuada y formación moral para la autonomía democrática. Democracia democrática. Ya estamos hablando de conceptos de liberales o neoliberales, en donde se busca ser libre para escoger la educación que más nos convenga, dejando por un lado lo que es la educación pública como mala y la educación privada como buena, empezando a ser de asociación nosotros mismos o excluyentes de esta situación con demás personas. En 1896 a 1966 aparece lo que viene siendo el concepto de Freundit, la pedagogía basada en 2 factores. El primero hace referencia a la teoría pedagógica subyacente
a la práctica pedagógica y el segundo se refiere a la práctica en sí mismo. ¿Qué quiere decir? En donde la educación y cómo se transmite a través de la experimentación, el surrealismo, la crítica y la reflexión dentro de un concepto delimitado por lo mismo. Jean Piaget aparece en 1896 en base al constructivismo y él nos comenta que la conducta es el resultado de la maduración, experiencia y transmisión social o flujo de crianza y educación, pues último el equilibrio principio supremo del desarrollo mental. Educar es adaptar al niño al medio social adulto. Aquí hablamos de todo lo que vienen siendo los contextos psicológicos, sociales, en donde se hablan de los seres humanos, como dice Yuyo Trujillo, si fueran frutas que están maduras o no, o están verdes, dependiendo de cómo hayan sido tratadas o el clima en que se encuentren alrededor. Los niños no se tratan de una maduración como una fruta, sino de cómo el contexto determina su crecimiento y evolución dependiendo de determinados estímulos y factores. De aquí nace o parte lo que viene siendo el constructivismo social o de primera ola. En 1902 o en 1987 tenemos a Carl Rogers, educación centrada en el alumno, el aprendizaje significativo, el deseo por aprender. El aprendizaje implica un cambio en la organización del autoconcepto, percepción. El aprendizaje significativo se logra mediante la práctica. El aprendizaje comprometido, que incluye la totalidad de las personas. Entre otras, ¿qué queremos decir? Carl Rogers empieza a decir que el alumno ya por sí mismo es inteligente, él ya conoce y él ya sabe. Lo único que tiene que hacer el maestro es empezar a guiar y moldearlo. Todo lo que son las nuevas tecnologías y el que el maestro sea una guía para el alumno tienen inicios pues desde hace más de un siglo, que los cuales han sido retomados hoy en nuestros días como algo de nueva ola o una situación descubierta, se acaban de descubrir el hilo negro sobre dentro de la educación. En 1872 a 1932, Dick Rowley funda en 1901 la Escuela para la Vida mediante la Vida, donde aplica los métodos y materiales anteriormente experimentados con niños, al que llama irregulares, ahora con niños de inteligencia normal. Él busca poco a poco hacer estos experimentos generando diversas ideas y cómo los contextos ayudan y determinados materiales y metodologías a niños con diferencias en sus capacidades tanto mentales, físicas, asimismo la forma de ver el mundo, y empiezan a hacer ya sus comparaciones. Para 1857 a 1922, Binet en 1904 desarrolla el primer test para evaluar la capacidad intelectual de los alumnos, predicción del rendimiento escolar. Como podemos ver, es un test muy sencillo en el cual el niño tiene que hacer determinadas figuras y revisar cuál es cuál, de esta manera buscando su lógica en un tiempo determinado. Estos son la base de lo que viene siendo el WIXR de inteligencia para los niños. En 1870 a 1952, el énfasis en la educación temprana. En 1920, desarrollando métodos de enseñanza para niños de temprana edad. Hablamos de lo que es la estimulación temprana y muchas veces era porque los padres no sabían cómo tratar a sus hijos o cómo darles mayor información. Comienzan a buscar alternativas para entretenerlos y ellos de alguna manera regresar a sus actividades cotidianas. Ogden publica un texto sobre psicología de la educación en el que describe y analiza las operaciones teóricas de la psicología gestáltica y considera la educación directamente implicada en el desarrollo social en los 60. Hace un cambio significativo en cuanto a la manera de entender y concretar la atención educativa. Aquí ya estamos hablando de trastornos, de déficit de atención y cómo empiezan a ir buscando la manera de apoyar a este tipo de personas que tienen déficit de atención e hiperactividad para un mejor rendimiento escolar. Lo que viene siendo para 1926 a 2002, el principio de normalización toma fuerza cuando se suscribe la Declaración de los Derechos Generales, especialmente del déficit mental.
ya empiezan a aparecer diferentes situaciones en las que se genera el DSM-1 y buscando acotar la diferencia